inquietudes en la materia que respectan a lo que es para usted la política pública. Bueno, la política pública, antes de llegar al concepto mismo de política pública, creo que es interesante ver el contexto. Para la construcción de una política pública, primero hay que tomar en consideración la demanda ciudadana, cuál es el interés, cuál es la demanda de los ciudadanos y ciudadanas. Una vez que se realiza este proceso de diagnóstico participativo, recién ahí empezamos a formular una política pública, entendiendo la política pública más bien como esa norma, como ese mecanismo que nos permita que sea de cumplimiento efectivo, que no sea discrecional, sino de efectivo cumplimiento. A eso es lo que se aspira una política pública. En el ciclo de la política pública tenemos el diagnóstico participativo, luego de ese diagnóstico participativo tenemos la elaboración misma de la política como tal, sea una política pública, incluso hay que determinar en el ámbito que vamos a realizar. A veces el concepto de política pública es demasiadamente amplio, hay que ver dentro de qué queremos nosotros elaborar una política pública, si es dentro del área social, son políticas sociales, si queremos conocer una política pública en cuanto a temas de economía, en temas políticos y demás. Entonces, primero hay que identificar esa situación. Luego de eso se hace todo un trabajo ya para que esta política pública, si bien es cierto, es promovida por la sociedad civil, pero quien de alguna manera pone el visto bueno, por decirlo de una manera más coloquial, es el Estado. Entonces, en este caso, la Municipalidad de Cuenca, si es una política cantonal, y si son políticas nacionales, es desde la Asamblea a través del Presidente de la República. Entonces, la Asamblea propone políticas públicas y es desde la Presidencia la que se aprueba. En el momento que está aprobado ya es de carácter mandatorio, no es un tema discrecional. Por eso es una diferencia entre lo que es una política pública y lo que es un proyecto como tal. El proyecto es algo que también responde a una demanda política, a una demanda ciudadana, pero que tiene un inicio y tiene un fin, y que puedo implementarlo o no puedo implementarlo. O sea, lo lógico es que cuando hacemos proyectos lo implementemos, pero la política pública es de cumplimiento obligatorio, por decirlo de alguna manera. Cuénteme algo más. Entonces, la diferencia fundamental entre política pública y un proyecto es que la política pública vendría a ser obligatoria y no tiene un fin. Se avanza. Tiene un fin. La política pública también tiene un fin. El problema es que, la ventaja de una política pública es que tiene que ser de mandatorio cumplimiento. El proyecto puede ser promovido desde la sociedad civil y ejecutado desde la sociedad civil, que además está enmarcado dentro de la política pública. La política pública es como un paraguas que nosotros tenemos para realizar nuestros programas, nuestros proyectos. Para graficar un poquito más, una política pública puede ser la erradicación al trabajo infantil. Esa es la política nacional que tenemos, ¿no es cierto? Y que además tiene metas, porque toda política tiene que tener metas, tiene que tener tiempos. Yo no puedo elaborar una política pública de por vida, sino tiene que tener su tiempo de duración, tiene que haber la evaluación, tiene que haber el seguimiento, que es un poco el ciclo de la política pública. Pero en la diferencia entre el proyecto es, tiene un tiempo más corto. Entonces, de pronto, la política pública yo puedo marcarla entre unos 5 o 6 años. Dentro del Plan Decenal de Educación, por ejemplo, entonces ahí se plantean políticas educativas, pero que están marcadas con un plazo de 10 años. Los proyectos, de alguna manera, son mucho más inmediatistas. Entonces, un proyecto yo elaboro y digo, dentro de la política pública de erradicación al trabajo infantil, vamos a hacer un proyecto de socialización o de difusión de cuáles son los riesgos de cuando un niño está dentro del tema de trabajo infantil. Entonces, ese es un proyecto, parte de una política, pero un proyecto que coadyuva a la implementación de esa política pública. Perfecto, entonces quedaríamos de que la política pública englobaría lo que es un proyecto. Exactamente, es superior, la política pública es superior, luego de eso vienen los programas y vienen los proyectos. Los programas son más amplios que los proyectos. Los proyectos son cosas, son mucho más pequeños, tendrán duración de 1 año, de 6 meses, incluso en el ámbito económico o en el ámbito agrícola, incluso se plantean proyectos más cortitos, ¿no? Por ejemplo, un tema agrícola dice un proyecto para conocer el desarrollo de los tomates. Entonces plantean lo que significa el ciclo del desarrollo de un tomate. Entonces, igual pasa en los proyectos, son mucho más cortos. La política obviamente es mucho más amplia. Tenemos políticas agrarias, por ejemplo, que son mucho más integrales. De igual forma pasa en el ámbito social. Tenemos políticas sociales
que abarcan todas las problemáticas y proyectos que van encaminados para coadyuvar a la implementación de esa política pública. Perfecto. Y entonces, ¿qué sería para usted un plan? Un plan de trabajo, un plan A ver, generalmente. ahí hay que diferenciar el mismo concepto de plan, porque puedo yo tener un plan de política pública, por ejemplo. De hecho, el Cantón Cuenca, en el año 2005-2006, elaboramos un plan de política pública que estaba encaminado a mejorar el desarrollo, a mejorar la situación de vida de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo. También tenemos el Plan Nacional del Buen Vivir, donde el Plan Nacional lo que hace es sumar varias políticas existentes encaminadas para mejorar tal o cual situación que ha sido evidenciada dentro de este diagnóstico participativo. Esa es un poco la lógica. A veces vemos que no se da esa situación, sino las políticas a veces son elaboradas en escritorio y decimos vamos a erradicar el trabajo infantil en basurales y camales, que era una de las políticas que tuvimos hace años, pero no se conocen las realidades. Entonces, para Cuenca esa era una política de difícil cumplimiento, porque nosotros tenemos un sistema de recolección de basura no complicado como tienen los otros cantones, en donde sí vemos que hay niños que están trabajando ahí. En Cuenca no, pero eso no quiere decir que Cuenca no tenga problemas de trabajo infantil, pero tienen otros espacios. Entonces, de ahí la recomendación que la construcción de una política pública tiene que ser con los ciudadanos y con las ciudadanas, respetando justamente esas necesidades y esas demandas desde los territorios. Yo no puedo generar políticas públicas al aire si es que no están asentadas con la gente, que es un poco el propósito de por qué hacer una política pública. La política pública va encaminada a mejorar una situación detectada, vista de alguna manera. Ese es el plan. Es una cosa mucho más grande. Pero también se puede entender como plan un plan de trabajo, por ejemplo. Entonces, el plan de trabajo es igual una sumatoria de actividades o acciones que vamos haciendo para cumplir una determinada meta o un determinado objetivo, que puede estar incluso dentro de este plan macro, que pueda ser el Plan Nacional del Buen Vivir, por ejemplo. Entonces, dentro del Plan Nacional del Buen Vivir tenemos unos objetivos que hacen referencia al tema social. Entonces, ¿cómo hacemos planificaciones que van encaminadas a coadyuvar a la implementación de un plan en donde están varias políticas públicas y que puede entenderse también como un plan de actividades, como un plan de acción concreta para la implementación de tal o cual situación? Perfecto. Entonces, puntualizando, podríamos decir que el plan vendría a ser la suma de políticas públicas. Podría ser, sí. Y ya la política pública va a trabajar con proyectos, o sea, sería la jerarquía de plan, política pública y proyectos. Pero cuando hablamos de plan de política pública, porque también un plan puede ser un plan de trabajo, puede ser una planificación. Entonces, ahí se recomienda más bien hablar de, como lo macro, la política pública. Porque el plan lo que hace es la sumatoria de políticas públicas. Pero lo que a mí me marca de alguna manera una ruta para mejorar la situación de tal o cual situación, es efectivamente una política pública. Eso es lo que me va a ayudar a mí a mejorar la situación en la que se están los ciudadanos y ciudadanas. Perfecto. Y nos estaba contando hace un momento sobre los proyectos que se estaban desarrollando acá, por ejemplo, en Cuenca. Primero me voy a robarles 2 minutitos y les voy a comentar qué es el Consejo de Protección de Derechos. El Consejo de Protección de Derechos sufre en este año más o menos un proceso de transición. Nosotros venimos de una práctica del Consejo de Niñez y Adolescencia, que era un consejo que trabajaba justamente en el tema de construcción de política pública que mejore la situación de niños, niñas y adolescentes. Pero además, una de las funciones que teníamos es el tema de la observancia. Es decir, hay políticas, hay rectores de política pública a nivel nacional, y eso lo conocemos todos. Por ejemplo, en el tema de educación, el Ministerio de Educación es el rector en políticas de educación. El Ministerio de Inclusión Económica y Social es rector en políticas sociales o políticas de protección, que las denominamos. De igual manera, el de salud, trabajo, etcétera, etcétera. Todo el Ejecutivo, de alguna manera, son los rectores en el tema de política pública. Pero eso fue ahora. Hace años anteriores no teníamos muy bien marcado la responsabilidad que tiene el Estado frente al tema de garantía de derechos. Incluso en la Constitución del 2008 vemos que tenemos una Constitución totalmente de avanzada, en donde se ratifica varios derechos, incluso se incluyen derechos sobre la naturaleza. Entonces, consideramos que es un proyecto de ley muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que hace el Consejo? Es observar
que efectivamente esta política pública se cumpla, pero que se cumpla con proyectos de calidad y de calidez, que además sean efectivos y que vayan a una restitución de derechos. Eso es así, a muy rasgo general, lo que hacía el Consejo de Niñez y Adolescencia. En el año anterior, en el 2014, se aprueba una ley, que es la Ley de los Consejos Nacionales para la Igualdad. En la Ley de los Consejos Nacionales para la Igualdad se dice que los consejos cantonales de protección de derechos tendrán que transitar a ser consejos de protección de derechos, perdón, los de niñez, a consejos de protección de derechos. Pero nos dan otras atribuciones, o más que otras atribuciones, nos dan más poblaciones. Entonces, lo que éramos niñez, en este momentito el Consejo de Protección de Derechos atiende 10 poblaciones. ¿Cuáles son estas poblaciones? Niños, niñas y adolescentes, como no puede ser de otra manera, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, privados de la libertad, personas, mujeres en situación de violencia, mujeres embarazadas, todo lo que nos establece la Constitución, pero a más de eso, decíamos, en algún momento se hablaba con el alcalde, que es el organismo máximo, el Consejo Municipal, en donde se aprueban las ordenanzas. También hemos considerado incluir a la población LGBTI. ¿Por qué razón? Porque ha sido una población que históricamente han sido vulnerados sus derechos. Entonces, al ser un Consejo de Protección de Derechos, el objetivo, la misión es que efectivamente se direccionen todas las políticas, todas las acciones, observancia, transversalización y demás, para mejorar la situación de estas poblaciones. Pero además la ley nos dice que tenemos que cruzar con 5 enfoques. El uno, que es el enfoque intergeneracional. Este enfoque intergeneracional de alguna manera nos permite visibilizar a las poblaciones niñez y adolescencia, jóvenes y adultos mayores. Pero también dice, tenemos que tener ese cruce en temas de género. Género entendiendo como mujeres y también como comunidades LGBTI, y efectivamente el tema de masculinidades con hombres y demás. El tema de discapacidad, y una cosa que consideramos muy importante es el enfoque intercultural. Entonces también en todas nuestras acciones tenemos que incluir en los procesos que se vayan realizando también a pueblos y nacionalidades indígenas. Aquí, por ejemplo, también es interesante porque parte de conocer cuál es la conformación del cantón. Nosotros sabemos que en el Cantón Cuenca tenemos una población bastante minoritaria, por decir de alguna manera, población indígena. Tenemos población afro también en el Cantón Cuenca. Entonces, claro, nuestras políticas tendrán que estar direccionadas a esas poblaciones, pero no a un tema de montubios, por ejemplo, que no es nuestra realidad. Sin embargo, al ser una ley nacional, es totalmente amplia y habla de pueblos y nacionalidades indígenas. Esa es un poco la estructura, el para qué está el Consejo. En este momentito, ¿qué proyectos y qué programas tenemos como Consejo de Protección de Derechos? Tenemos 3 líneas bastante definidas. La una, que es el tema de política pública, que es lo que ya hemos conversado hace un ratito. 2, es un tema de observancia, en donde tenemos que acompañar y observar que de una manera efectiva se esté cumpliendo el tema de derechos y que se encamine a restituir el derecho violentado. Y 3, que creo que es una línea muy importante, que además les invito a que sean parte, es una línea de participación ciudadana, en donde tenemos 2 momentos. Una, que es con adultos, por llamarlo así de alguna manera, que son las defensorías comunitarias. ¿Qué son estas defensorías comunitarias? Son acciones, sociedad civil, que está organizada defendiendo derechos en su territorio. Es decir, yo tengo una defensoría comunitaria, se me ocurre, en Baños o en Ricaurte. Entonces hay una sociedad civil que está organizada y que permite activar todo el sistema de protección de derechos. El sistema de protección de derechos es otro tema bastante amplio que en algún momento ojalá podamos comentarles. Están integrados por varios organismos y un sistema es articulado, está conformado por varios organismos. Entonces, eso es lo que hace la Defensoría Comunitaria. Pero también tenemos la de los consejos consultivos, que ya he pedido a mi compañera que les traiga una publicidad para que ustedes conozcan al detalle qué son los consejos consultivos y ojalá también puedan ser parte de esos espacios, que son espacios de promoción, de consulta y de asesoría. Sobre todo, y creo que es una decisión bastante inteligente en el sentido de no podemos armar políticas públicas si no tenemos una experticia y un conocimiento de los titulares de derechos. Entonces, a mí no se me ocurriría decir, vamos a hacer una política pública en juventud cuando no les he consultado a ustedes, por ejemplo.
Entonces, no se puede hacer eso. Hace un ratito le comentaban que lleguen todos, de que justamente el día de hoy vamos a tener la visita de estudiantes, más que estudiantes, de dirigentes, bueno, estudiantes también, de la Universidad de Cuenca. Creo que habían de 2 personas también de la Universidad de la SUAY para discutir el tema del plan de movilidad. Entonces, es como ustedes van siendo parte de todas estas construcciones también cantonales, porque a la final ustedes son los sujetos a los que se tienen que brindar los servicios. Pues de igual manera se consulta a los jóvenes, pero también se consulta a los niños, pero también se consulta a los adultos mayores, porque si bien es cierto, son demandas diferentes. Entonces, un joven no va a tener la misma demanda que tiene un niño, niña o adolescente. Entonces, esa es un poco la situación que nosotros venimos desarrollando dentro del Consejo de Protección de Derechos. Entonces, la información de los consejos consultivos ya... Este ratito mi compañera les va a pasar un registro para darles unos materiales que les puedan servir de información. Sí. Bueno, ¿alguien más aquí tal vez tenga alguna pregunta, algo que no haya quedado? El financiamiento. El financiamiento siempre es el más débil. No, a ver, el tema, yo siempre digo en son de broma, de la plata no se preocupen que nunca hay. Y ya nos toca ser creativos para la implementación de varias acciones. Bueno, yo creo que aquí es muy importante dentro de la misma COTAD, en el artículo 598 de la COTAD se establece que son los municipios los que tienen que subvencionar o que tienen que financiar a un sistema de protección. Y dentro de ese sistema de protección de derechos están los consejos cantonales de protección de derechos. Entonces hay los consejos cantonales, están las juntas cantonales y están todas las entidades de atención. Entonces este es como un conjunto. El consejo emite la política, están el sistema de justicia especializada, que son parte de las juntas cantonales, pero están los juzgados, pero está la fiscalía y tal, de tal manera que al generar el consejo una política pública, hay instancias que tienen que ir implementando, que son las entidades de atención, pero también están los entes de justicia frente a una vulneración de un derecho. Entonces, por ejemplo, si hay una situación de maltrato a un adulto mayor, ¿a dónde yo remito ese caso? Al juzgado. Pero el juzgado tiene un proceso, y en ese proceso no tiene que violentar derechos, lo que siempre hablamos incluso en el tema de violencia. O sea, a veces las personas que son víctimas de violencia siempre se quejan de la revictimización, porque van por aquí, que va al juzgado, que va al perito, que va al no sé quién, que va al no sé cuánto. Entonces, ¿qué es lo que se intenta desde el Consejo? Es establecer rutas con claridad, de tal manera que no se vulneren o no se revictimicen estos casos. Entonces, ese trabajo tiene que estar financiado por la Municipalidad de Cuenca. Creo que aquí es muy importante rescatar incluso la voluntad política. Yo siempre digo, la voluntad política no es cuando un alcalde se para en una tarima y dice yo voy a defender los derechos de niños, de jóvenes, de adultos y demás, si eso no se refleja en un tema presupuestario. Yo creo que aquí Cuenca, sobre todo Cuenca, creo que contamos con cierto privilegio en relación a otros consejos cantonales a nivel de país, que se cuenta con un presupuesto que ha permitido generar las condiciones para que funcione el consejo, pero que además nos permite hacer acciones incluso con incidencia a nivel nacional. Entonces, en este momentito, hablo del día de hoy porque mañana no sé, contamos con un presupuesto que permite al consejo de alguna manera generar ciertas acciones de incidencia. Además, comentarles que el Consejo de Protección de Derechos está conformado por 10 miembros de la sociedad civil y 10 miembros del Estado. Entonces es un consejo paritario, en donde las decisiones se toman en conjunto. Es, creo que, una de las pocas experiencias que tenemos a nivel del país, en donde se sienta el Estado y la sociedad civil para resolver o para evidenciar situaciones de vulneraciones de derechos frente a estos grupos que les había mencionado con anterioridad. No sé si tienen otra inquietud más. ¿No? ¿Nadie más? Nosotros estamos bien. Sí, nosotros estamos bien. Perfecto, Samir. Listo. Entonces, les pido que esperen unos 2 minutitos que mi